Hola amigos de YouTube, los youtuberos de Mesitas del Colegio. Nos vamos hoy con una gran entrevista, un gran recordatorio a la fundación del Colegio Departamental El Tequendama. Hoy tenemos de nuevo aquí al profesor Manuel Ignacio Trujillo, quien fue profesor en el año de 1968. Y está en el otro lado nuestro amigo Carlos Buitrago, que fue alumno de esa época. Hoy va a estar rico el conversar aquí a través del canal porque ellos van a contarnos las historias. Las cámaras, el sonido es de ustedes, profesor, don Carlos. Empecemos. ¿Cómo nace el Colegio Departamental El Tequendama? Eh, bueno, Ebregu, pues muchas gracias por la invitación a la celebración de los 60 años de haberse promulgado la ordenanza por la cual se creó el Colegio Departamental del Tequendama. Y pues muy congratulado de tener como contertulio al profesor Trujillo, que ha sido toda una institución de este colegio casi por espacio de un poco más de 50 años. Pues mis recuerdos están muy ligados a la fundación del colegio, porque fuimos los primeros alumnos fundadores de esa institución, quienes ingresamos a hacer el primer año de bachillerato en febrero del año de 1963. A nuestra generación de los que comenzamos el colegio departamental, se comenzó con quinto y primero de bachillerato. Posteriormente, en el año 64 se hizo el segundo, en el 65 el tercero y en el 66 el cuarto de bachillerato. Nosotros dejamos el colegio en el cuarto de bachillerato, dejamos aprobado esa primera parte, fue la aprobación oficial del colegio en esa primera parte, pero por la poca colaboración del rector de la época, el señor Galindo, que me acuerdo que era el apellido de él, pues no pudo conseguirse en laboratorios y por eso en el año 67 no se abre el quinto de bachillerato y quienes terminamos ese cuarto tuvimos que emigrar para otras partes, para la Mesa, para Zipaquirá, para Bogotá, bueno, para otras partes a terminar el bachillerato. Eso impidió que ese grupo nuestro hubiera sido de pronto los primeros bachilleres del colegio departamental. Carlos, una interpelación. Uh-huh. Hay que contarle a la comunidad, porque ustedes lo vivieron, los estudiantes del grado cuarto de bachillerato realizaron la primera huelga en la institución. Por favor, Sí, contémosle a la comunidad. sí, en esa época, como lo dije anteriormente, el señor Galindo, que se llamaba Jaime Galindo Pardo. Jaime Galindo, pues este señor definitivamente no paró mucho cuidado como que no le metió la suficiente interés a presionar con los padres, pues con los padres interesados, pero necesitaba una cabeza visible que era el rector para hacer eso. Entonces eso originó de que se hicieran las primeras protestas contra este rector por su negligencia que tuvo en, en, en liderar como ese proceso para presionar que el gobierno diera los laboratorios de física y química para seguir. Hubo protesta en el colegio, un día nos entró a clase, hicimos grafitis por las calles. Bueno, como anécdota les quiero contar que como el señor era un poquito protuberante de estómago y de barriga, como estoy yo hoy en día, escribíamos, fuera el rector Panzón Galindo del colegio, en varias paredes de las calles del municipio, que en esa época el pueblo era pues, mucho más pequeño. Esa generación, pues, todos los que comenzamos en el colegio, que yo no creo que no pasó de 70 entre quinto de primaria y primero, solamente terminamos como que 12 o 13 el cuarto de bachillerato. Algunos se fueron quedando rezagados, otros se retiraron, pero lo cierto es que el colegio sí surge como una necesidad de la época, de una necesidad suprema de que las clases menos favorecidas pudiéramos tener la posibilidad de estudiar.
Y ese sí fue una connotación muy social que hubo. Uno, por ejemplo, mi padre fue, junto con el señor José Ajuela, que fue de parte de la sociedad civil, como se llaman hoy en día, digamos, el señor Orjuela fue un gran líder comunitario de la época, y con él y otros padres de familia, entre estaba mi padre Carlos Arturo Buitrago Arias, don Marcos Díaz, el señor Carlos Báez, que era de Pradilla, bueno, muchos padres de familia de la época lideraron ese proceso. Es más, se salió a pedir contribución porque los gastos había que hacer los mismos padres, porque el gobierno no dio ni pupitres. Los pupitres los teníamos que llevar los que fuéramos a estudiar, y los que no, pues la gente salió a recoger plata. Y a veces hubo por eso digo yo que el colegio hubo una necesidad, y que pues no todo el mundo estuvo interesado en que hubiera colegio, porque definitivamente es la educación la que le abre los ojos a la gente, y habían intereses de pronto de que no, de que solamente unos pocos pudieran estudiar. Y, y pues ese fue un fenómeno que se dio. Yo creo que el colegio, si acaso un colegio tiene un gran mérito, es que le abrió las puertas ya en 60 años a una gran cantidad de gente que abrió camino después, porque la educación del Estado para esa época era muy precaria, y eran contaditos los colegios para estudiar los hijos de la gente menos favorecida económicamente. En la provincia del Tequendama, el único colegio que había para estudiar era La Mesa, y ir a La Mesa en esa época había que ir a pie para ir a La Mesa, que eran como 3 horas, o dar la vuelta por Tocaima, y los costos, porque los internados no alcanzaban, y entonces ¿dónde se hospedaba la gente? Esa es como un poco... Carlos, retomando un poquito la ordenanza número 20 del 22 de noviembre de 1961, yo he dicho que esa ordenanza fue discriminatoria, porque ordenaba que tenía que ser un colegio de bachillerato para varones. Correcto. Sí, únicamente. Correcto, buena observación. No se tenía en cuenta el personal femenino. Sí, es verdad, así fue. Usted, Carlos, nos puede confirmar que durante sus 4 años que estuvo en el colegio no hubo personal femenino. No, sí, claro, usted tiene toda la razón. Sí, el colegio fue únicamente para el sector de varones. Eso es verdad. Y sí, en cierta manera una cuestión discriminatoria. El único colegio que para la época funcionaba, porque ya tengo entendido que para esa época el Liceo Santa Teresita había desaparecido, que era de doña David Barroa de Gonzaga, había desaparecido, y ahí solamente había primaria. Y existía el colegio parroquial, El padre pero que también no era sino primaria. Sí. Entonces, obviamente, las niñas que no tenían tampoco la posibilidad de ir a estudiar a Bogotá o lo que fuera, pues se quedaron, lo mismo que todo el mundo aquí en el pueblo. Sí, Pues, ya yo sé que del colegio parroquial, Sí. todo ese personal femenino que estaba estudiando regresó, o mejor, Claro. llegó al colegio departamental. Y esas instituciones educativas que funcionaban en ese entonces, pues con gran tristeza, el colegio departamental de Tequendama las fue absorbiendo. Correcto, Sí. eso es así. Es eso. Eso es así, entonces las niñas no iban, las pocas que podían ir, por ejemplo mi hermana salió de la escuela y pues se logró conseguir en el colegio departamental de la Merced, que eso era tenaz poder entrar, ahí por un palancazo de un familiar que consiguió el cupo, porque esto era muy difícil. Carlos, que no era me fácil. parece importantísimo porque Carlos Buitrago es el que conoce la vida desde 1963, 64, 65 y 67. 66. 66. Sí. Sería importante, Carlos, que darle a conocer a la comunidad ese grupito que terminó cuarto de bachillerato en nuestro colegio y no pudo seguir sus estudios acá. ¿Qué pasó con ellos? Correcto, sí. Sí, pues de ese grupito que terminamos cuarto, de ahí terminó. Terminamos cuarto acá, Hernando López, Martín Aguilar, Juan Silva, Bernardo Silva, Guillermo Martínez, que después fue alcalde del municipio, Carlos Martín, Efraín Castillo, unos muchachos Mojica, que el papá era de la Federación de Cafeteros, él sí no eran de aquí del pueblo, pero
pero vivían acá y obviamente fueron ellos. Ese grupito fue los que pudimos tener la oportunidad de llegar a Bogotá, unos, otros a Zipaquirá y La Mesa. Unos terminaron carrera, otros no, pero esa fue la situación concreta, ¿no? De haber terminado en Bogotá y ya después que en el transcurso del tiempo, a ver, se me escapaba también Germán Barbosa, también es de Sí, ese grupo, Alberto Torres y Hernando Torres, también son se me escapan de pronto alguien, pero es como los que yo me acuerdo, porque no éramos sino 12 o 13 que terminamos, no más, no más. Y ya para Bogotá y después pues hay trancas y a mucho todo el mundo estudió después en la universidad y todo, pero más o menos fue como el inicio Carlos, de eso. usted formó parte del primer día de clase. Sí, sí, sí. Contémosle a nuestros amigos, a nuestros paisanos, a los estudiantes y exalumnos del Tequendama. Sabemos que compartimos las caballerizas de ferias. Correcto, sí, ¿Sí? correcto. Carlos, ¿dónde estudió usted? Sí, correcto. Sí, el colegio departamental, pues obviamente la ordenanza se hizo y todo, pero entonces el problema era la localidad. En esta parte que están las escuelas donde estamos en este momento, en la parte de atrás colindando con el cementerio y frente a lo que era el campo de fútbol de la época, eran las caballerizas de las ferias y fiestas del municipio que se habían hecho en estructura metálica, eran descubiertas, pero estaban las cuestiones donde los caballos comían y el ganado, porque las ferias de la época las hacían, mucho se hacían en este sector donde estamos, aprovechando el campo de fútbol. Ahí los salones no se terminaron todos con ladrillos, sino con malla, con malla, con malla. La parte delantera era con malla. Y en esos 3 salones comenzó a funcionar el colegio. En la parte de abajo, que colinda con la entrada del cementerio, como usted muy bien lo explicó ¿Y también. cuál fue su salón? Sí, yo Había creo que 1, estuvimos 2 y 3, ¿se sí, acuerda? sí. Yo estudié en este, creo que el primero de acá, estudiamos, porque comenzamos quinto y primero. Sí, en esa época. En esa época. Eh, el primer día lo tengo muy claro, pues una novedad y una alegría tenías porque era volver a estudiar, era volver a estudiar. Muchos habían esperado 3 hasta 4 años en colegio, porque se terminaba la escuela y no había dónde estudiar. Y nos dimos cita aquí en la esquina, en esta esquina que queda acá yendo para el cementerio, que era el negocio que tenía don Hernando, el profesor Hernando Ortiz, donde vendía cuadernos, lápices y toda esta cuestión de la época. Y yo pues también quisiera hacer un reconocimiento aprovechando la oportunidad de las personas que yo vi luchar duro por esto, ¿no? Como ya nombré los padres de familia de la época, pero también un reconocimiento al profesor Hernando Ortiz Rubio, entiendo que era familia de él, quien había llegado a este municipio por allá en el año 54, creo yo, como jefe de grupo. Él posteriormente se casa con una colectora que es doña Alcira Benavides, que acaba de morir en estos días en Bogotá, y él le da un gran impulso a la educación y fue uno de los duros gestores, presionando siempre, porque él ya hizo mucha vida en el pueblo, presionando un poco la, la fundación del colegio. En esto también hay que hacer un reconocimiento a un personaje que juega un gran papel en esa época, que fue don Miguel Averano. Sí, señor, sí. Don Miguel Averano fue la persona que como alcalde municipal del colegio en los años 58 al 60, hace toda la tumbada de las casas viejas de la plaza para dejar todo lo que fue el espacio de lo que hoy es el parque ya de la cultura, porque los ranchos viejos venían hasta un poco, casi hasta el centro de lo que es hoy el día el parque, y él es el que hace toda esa con una visión de que eso fuera un futuro parque. Y es Miguel Verano quien después de ser alcalde se lanza a la Asamblea de Cundinamarca y sale elegido diputado por la región del Tequendama. A él se debe la ponencia de la ordenanza. Él es el que defiende en la Asamblea de Cundinamarca el debate para fundar el colegio. Don Miguel Verano se casó también, llegó alcalde en los primeros años, creo que fue sobre los años 40 del siglo pasado, y él es el que hace, según me cuentan papá y mamá, que ya fallecieron,
el primer palacio municipal lo hace Miguel Verano, el que hoy en día están los juzgados y todo. Y Miguel Verano se casa con una colegiuna que era una de las hermanas Camargo, donde hoy es el Palacio Municipal. Una de esas señoritas Camargo fue la esposa de él, de don Miguel Verano. A él hay que abonarle que él como diputado por esta región se le debe la parte política de lo que fue el colegio. A Hernando Ortiz en la parte pedagógica y a los padres de familia de la época, el empuje, presionando también. Es que don Hernando Ortiz llegó a ser secretario de Educación de Cundinamarca, Claro. comenzando aquí en Mesitas del colegio Correcto, como sí. director de Claro, núcleo. Claro, como director de núcleo. Y desde allá colaboró con la Muchísimo, institución. toda la vida colaboró. Hernando Ortiz fue un personaje muy importante en la vida educativa de este municipio. Claro. Una cuestión que me faltaba, profesor Trujillo y profe W, por ejemplo, recordar de los primeros profesores que tuvimos, tal vez el primero que yo vi llegar aquí, Emilio León. Emilio León, el primero que yo vi llegar acá. Después de Emilio León llega el profesor Manuel Poveda, quien yo tengo un gran recuerdo en mi vida. Yo lo poco que sé de escribir, de redactar, y eso lo decía Hernando López también, y Carlos Martín se lo llama profesor López, el profesor Manuel Poveda, el profesor de español, y él tenía, yo me acuerdo mucho de una frase que él tenía, decía, yo no enseño para cumplir un programa del gobierno, enseño para la vida, decía. Y a mí nunca se me ha olvidado esa frase, enseño para la vida. Yo no enseño para cumplir un programa del gobierno, enseño es para la vida. Y de verdad que él nos marcó a una generación que nos inclinamos después mucho por haber hecho periódico, Hernando con su periódico La Avanzada, nosotros con el periódico La Razón, y habernos inclinado mucho por las sociales. Carlos Martínez estudia después sociales, un poco también imbuido por eso. Y así por el estilo, y Hernando López estudia sociología, un poco imbuido por eso. Buenos profesores, Sarita Benavides, colegiuna, fue nuestra primera profesora de historia y la primera secretaria del colegio, la ecónoma del colegio, Sarita hacía de todo. Viene después el padre Betancourt, el profesor de religión, que era el párroco de la época, Chepe Betancourt, el sobrino del cura, que era el que tocaba el armonio en la iglesia, era el profesor de música, y profesor Jairo Camacho, quien después vino a ser un gran ejecutivo de Educar Editores y vicepresidente mundial de la Cámara del Libro, fue vicepresidente mundial en educación física, y a quien se le debe buena parte de esos años 60, el gran avance del deporte en esa época, y obviamente después el profesor Trujillo, que asume y reemplaza a Camacho en el colegio, porque Camacho también se va del un pueblo. profesor que también marcó su época aquí en nuestro colegio fue Emilio León Romero. Sí, claro. Daba inglés Y música también. y daba música. Como anécdota, una presentación impecable. Impecable. Esos pantalones igual a nosotros. Camisa almidonada, puños almidonados, esto almidonado. Son anécdotas de nuestros compañeros. Y el profesor Augusto López, todos los días. Ay, perdón. Y los zapatos eran como un espejo. Sí, verdad. Y él siempre cargaba una valletilla en el bolsillo de atrás, porque como en esa época se trabajaba con tiza, pues lógico que el polvo de la tiza le caía sobre sus zapatos. Correcto. Finalizaba la clase e inmediatamente había que pasarle el trapito o la valletilla. Era una persona y le jalaba la música, cantaba, tocaba. Un personaje. Fue el primer profesor que yo vi llegar acá, joven también, recién desempacado, creo yo, creo que él también fue la primera vez que trabajó aquí en Mesitas. Sí, señor. Fue también la primera vez que él llegó a trabajar aquí, después de haber salido normalista. Carlos, se me fue el nombre, fue del primer rector. Era el señor Gámez, pero se me olvida el nombre, el señor Gámez. Que dictaba, era rector, dictaba matemáticas y la conferencia semanal sobre comportamiento. Sí, correcto. Está en la historia de nuestra institución. Correcto. El primer rector, el profesor Gámez. El segundo rector, Guillermo Valencia. Un señor que daba matemáticas también muy estricto, muy difícil, muy regañón, era durísimo era todavía de los que daba. Es que en esa época daba con fuete. En esa época se podía regañar. Sí, se podía regañar y pegar. En esa época el señor era con fuete y cachetadita.
y cachetadita. Y era de una mano pesadita. Y después viene el profesor Díaz. El profesor Díaz, que después fue profesor del Colegio del Magisterio en Bogotá. Y el cuarto que conocimos fue el famoso profesor Galindo. El profesor, el Don famoso Jaime profesor- Galindo. Don Jaime Galindo, sí. Sí, Sí, luego ya Jaime aparecieron otras Sí. como Ignacio Sánchez Leal, Ah, sí, claro, ya tuvo una gran cantidad. el primer rector que sacó promoción que fue don José Aníbal Barrero Arevalo, Arévalo, sí. Manuel Alberto Que si no Corrales, estoy mal, él era pariente del alcalde Arévalo Triana. algo sí Sí, tenían. creo que ellos tenían un pariente. Pues ellos eran de Villapinzón. De Villapinzón, Eran correcto, sí señora. Venían sí, de Villapinzón, que tuvo Villapinzón. un hermano trabajando aquí Correcto. como docente en la concentración Correcto, escolar. correcto, sí. Pues Carlos, No, este fue una es- época muy linda ¿No? y de muchas anécdotas. Estudiamos combinado con las escuelas, los niños de la escuela y nosotros. En el año 65 fuimos a los primeros intercolegiados en 65 en Villeta y en el 66 en Caqueza. En Guaduas también. En Guaduas, Las perdón, Guaduas, en Guaduas, las en Guaduas, En Guaduas, sí, Yo en tenía Guaduas. por allá guardado en el Exacto, colegio sí, el los trofeo primeros que que asistimos. trajeron en esa época. Del intercolegiados de Cundinamarca fue en Guaduas y Guaduas. después en Caqueza. En Guaduas, sí, primero. Y fuimos con Jairo Camacho y acá que está con el profesor Díaz, que también le gustaba mucho el deporte. Le gustaba Hay un mucho el trofeito, deporte. no sé dónde esté. Sí. Te trajeron de Guaduas, imagínese no. en esa época. Pues anécdotas así, profe, que estamos hablando de anécdotas y verlo, ahí sí como dicen, las circunstancias como eran. Pues hoy en día los chinos hacen excursiones a Cartagena, hasta fuera del país. A nosotros teníamos unos cuartos y la celebración del cuarto fue irnos para la represa de agua del río Bogotá, estaba recién inaugurada, y ahí se hizo un piquete y unas cervecitas y fuimos con el padre Miñón, que era español, que nos daba religión Bueno, yo tuve esa experiencia con la primera promoción de bachiller. de bachilleres. El director de sexto, en 1969, era el profe Paulo Emilio Villar Velázquez, Ya, sí, un un personaje. excelente docente de Personaje, física y Un matemáticas. personaje. Por alguna razón, Sí. él no pudo ir a la excursión. Ujú. Entonces, en reunión de profesores acordaron que yo fuera, pero yo decía, pero ¿y con qué voy? Sí. Entonces resulta que estaba la partida para la celebración del Día del Maestro, que yo recuerdo, no sé, era como 900 pesos, algo muy poquitico. Sí. Entonces los profesores acordaron que esa partida me la dieran para que viajara con los estudiantes fuimos a Medellín, Manizales, Pereira, todo ese sector. Y como anécdota, pues yo tengo que, junto a los estudiantes, yo era un niño, Claro. entre comillas, ¿no? Claro, pues era una persona joven. Habían alumnos que eran mayores. Claro, que eran profesores. mayores. Claro. Y la primera noche, no que permiso para no tomar gaseosa, sino para tomar cerveza. Sí, Pues claro. yo los acompañé y el respeto era único. En eso, gracias a Dios, Que habían respeto. esa gente era un respeto único, sabiendo que algunos parecía que tuvieran más años que yo. Además, en esa época la mayoría eran los 21. En esa época. Sí, Eran los entonces, 21. esa fue una anécdota de No podía estar uno en el café jugando billar ni nada. Nada. porque O la policía lo echaba o al otro ya los profesores lo llamaban al orden y tome para que lleve. Era otra época, ¿no? Y que uno se pone a pensar y también a veces ha hecho como un poquito de falta también poder tener más manejo. Bueno, ¿cómo les parece, mis amigos de las redes? Acá este conversatorio con el profesor Manuel Ignacio Trujillo y con don Carlos Buitrago, hablándonos sobre la historia del Colegio Departamental El Tequendama. Nos vemos en un próximo video. No se les olvide activar la campanita, suscribirse en YouTube, en el canal de Ebrout Olivar, y nos vemos en el próximo video. ¿Les gustó? Den la manito arriba. Nos vemos.